Entonces, teorema de Thevenin, problema de práctica 4.8. Nos piden hallar. Ojalá no se me desconfigure esta vez la tableta. Ya más o menos le encontré el error. Me dan respuestas. Me dan todo. Dos partes. Una cosa es hallar el circuito equivalente y otra es como tal hallar lo que me piden, que es la corriente I. La corriente que pasa por el resistor de 1 ohm. Eso es lo que me pide el problema. No hay que perderlo de vista. Entonces, primer paso, encontrar mi resistencia Thevenin, una resistencia equivalente. ¿Cómo encuentro la resistencia equivalente? Pues hago un corto en las fuentes de voltaje, abro la fuente de corriente, o sea, apago las fuentes independientes. Entonces vamos a encontrar la resistencia equivalente viéndola de esta forma hacia la izquierda. Entonces aquí tengo una resistencia de 6, aquí otra de 6, aquí una de 4. Ya no voy a tomar en cuenta la de 1 ohm porque está fuera de mis terminales. Entonces ya no la tomo en cuenta, ¿no? ¿Qué observo? Pues esas de 6 están en serie. En paralelo quedaría con la de 4. Y esa sería mi resistencia equivalente de Thevenin. El paralelo de 12 y 4. 48 entre 16, ¿no? 3.3 tal vez. Como 3. Ups. Ahí está mi resistencia equivalente de Thevenin. Entonces por acá le pongo primer paso, R equivalente o R Thevenin. El segundo paso pues es resolver el circuito encontrando el voltaje en las terminales AB, que es el voltaje Thevenin. Por acá esto lo voy a volver a copiar. Por acá le pongo segundo paso, encontrar el voltaje del punto A al punto B, o lo que es igual que el voltaje Thevenin. Entonces, de una vez observo que el voltaje Thevenin está en la terminal de la resistencia de 4, en las terminales de la resistencia de 4 ohms. Ese es mi voltaje Thevenin. Entonces, ¿qué hago? Aquí puedo hacer una transformación de fuente. Voy a hacer la transformación de fuente, entonces quedaría 2 entre 6, 2 amperes, quedaría en paralelo con esta resistencia de 6 ohms. Aquí hay otra fuente de 2 amperes.
que hay una resistencia de 6 ohms y la resistencia de 4 ohms. No pierdo de vista que aquí está mi voltaje Thevenin. Bueno, entonces aquí sumo puedo sumar estas dos fuentes de corriente, teniendo una fuente de 4 amperes. Están en paralelo. Aquí está la resistencia de 6 ohms. Aquí hay otra resistencia de 6 ohms. Y ya está. ¿Qué hago? Pues puedo hacer divisor de voltaje, puedo hacer divisor de corriente, perdón, puedo hacer otra vez otra conversión de transformación de fuentes, puedo hacer varias cosas. Voy a hacer a ver qué tal sale. Espero que no haya ningún problema. Voy a hacer divisor de voltaje, divisor de corriente, perdón. Aquí voy a encontrar una corriente I, I1 le voy a poner. Entonces, por divisor de corriente, I1 es igual a la corriente individual, más bien la corriente de la fuente es 4 amperes, es la que entra a este punto, que se va a bifurcar en I1, parece I2. Entonces, como era la resistencia contraria a la corriente donde quiero yo encontrar, entre la suma de las dos resistencias en paralelo. Entonces, si yo sumo estas dos, sería 10, que estaría en paralelo con esta de 6. Entonces, 10 más 6 me quedaría 24 entre 16. Que es 1.5 amperes. Y pues el voltaje Thevenin sería la resistencia de 4 ohms por esta corriente por 1.5, y eso pues me da 6 volts. Eso sería mi voltaje de Thevenin. Muy bien, el problema no acaba aquí. Entonces, ahora hallar la corriente I, que es la que me piden, que es del circuito ya equivalente de Thevenin, que era 6 volts, en serie con la resistencia Thevenin. La resistencia es de 3 ohms. Acá están los terminales A y B, de donde encontré yo la equivalencia. Y la segunda parte del circuito es simplemente una resistencia de 1 ohm. Entonces me piden hallar esta corriente. Pues es muy fácil, de hecho es prácticamente el mismo resultado. ¿Sí se está viendo? Si hago
el análisis de malla, ¿qué obtengo? Sumo 3 y esta de 1 ohm, 4 por I, es una corriente, menos 6, lo paso del otro lado, me quedaría como 6 volts, entonces I es igual a 6 cuartos, o lo que es pues 3 medios, 1.5 amperes. Ahí está, ¿no? Y pues sí, no hubo ningún problema, se cumple voltaje Thevenin, se cumple resistencia Thevenin y se cumple también nuestra corriente I. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, siendo así, pasemos al siguiente tema, que es teorema de Norton. Bueno, es un teorema muy similar, de hecho son equivalentes. Y pues el teorema de Norton lo que nos dice es que igual de un circuito lineal de dos terminales puede encontrarse un circuito equivalente que conste ahora nada más de una fuente de corriente en paralelo con un resistor, una fuente de corriente bautizada como IN de Norton y un resistor RN, resistor Norton, y donde esta corriente de Norton es la corriente que pasa a través de las terminales del resistor RN. Pues es prácticamente lo mismo. De un circuito lineal de dos terminales se puede hacer una equivalencia directa a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Es lo que nos dice la teoría. Y algo importante a mencionar es la relación que existe entre este teorema de Norton con el teorema de Thevenin, porque son equivalentes. De hecho, si yo despejo la ley de Ohm con respecto al voltaje Thevenin, que era una resistencia de Thevenin por una corriente, esa corriente, si la despejo, resulta que es la corriente de Norton, por lo que se hace la conclusión de que R de Thevenin es también R Norton. O sea, si hago yo la transformación de fuente del circuito equivalente de Thevenin, voy a encontrar el circuito equivalente de Norton. Pues bueno, vamos a empezar a hacer operaciones. Aquí hay un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo 4.11.
hay el circuito equivalente de Norton. No solo nos piden hallar el circuito equivalente. Está simple. Pues igual, primer paso, hallar R Norton. ¿Qué hacemos? Lo mismo, apagamos fuentes independientes. Entonces, ¿cómo se apaga la fuente de corriente? Simplemente se abre el circuito, es como si ya esa parte no existiera, y la fuente de voltaje la apagamos haciendo un corto en las terminales de esta fuente de voltaje, y el circuito para encontrar la R Norton nos quedaría de esta forma. Este sería R Norton. Entonces observo, estas están en serie, 4 y 8, 12, que estaría en paralelo con esta resistencia de 5. Entonces R Norton es el paralelo de 12 y 5. Estoy cometiendo un error, no lo dibujé bien. Aquí hay una resistencia todavía de 8, ¿no? Acá abajo. A ver, corrijo. No la vi. No estaba viendo que aquí hay una resistencia también de 8. Entonces esas no están en paralelo. Sería más bien voy a quitar esto porque es como si no existiera. Sumar estas tres resistencias que sí están en serie, 4, 8 y 8. Esas tres sí están en serie, entonces voy a sumarlas. 8 y 4, 12 y 8, 20. Entonces aquí quedaría una resistencia de 20 ohms en paralelo con una de 5 ohms. Ahí sí. Entonces R Norton sería 20 paralelo con 5. $20 por 5, 100 entre 25. 100 entre 25, pues 4 ohms. Ese sería mi R Norton. Ahora, ya que acabe esto, hallar IN. Analizo el circuito. Lo voy a volver a dibujar por acá. Para hablar sobre la diferencia con voltaje Thevenin, con el teorema de Thevenin, con la diferencia. Es importante esta diferencia porque lo que me dice el teorema de Norton es que las terminales A y B ahora debo de unirlas. Y por donde pase esta terminal, esta corriente en esa terminal, es mi corriente de Norton.
Ok, entonces voy a hacer este análisis. Tengo dos mallas. La malla aquí 1 es directamente, ya que como podemos observar I1 es 2 amperes. Aquí hay una corriente I2. Algo que hay que observar es que, si me doy cuenta, esta parte, estas terminales están en corto con esta resistencia de 5 ohms. Eso va a ser, si hago el cálculo matemático de tener este cable en una resistencia 0, es un cable, no hay oposición en teoría a la corriente, al flujo de corriente. Entonces, si yo hago el cálculo pues de un resistor en paralelo con un cable con resistencia 0, pues eso me va a dar 0, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esta parte se invalida desde el momento que está en corto. Se los voy a volver a pintar por acá. Si se invalida esto, quito la resistencia y dejo el cable, porque de todos modos me dio una equivalencia de 0. Entonces es un cable que no se opone al flujo de corriente. Entonces realmente voy a hacer el análisis sobre este circuito. Tengan mucha precaución ahí. Entonces sería aplicando análisis de malla. Voy a hacer la malla 2, 4, 8 y 8. Sería 20 y 2, igual con 12. Resistencia que se opone a esta malla, bueno, o corriente que se opone, sería menos 4 y 1. Sabemos que I1 es 2, entonces aquí sería menos 4 por 2, o sea 8. Lo paso de este lado, quedaría 12 más 8, 20. De este lado también queda 20, por lo tanto I2 es 1 ampere. Y pues resulta que I2 pues es la corriente que fluye a través de las terminales A y B. Esta es I2. Y pues eso es lo que nos pide el teorema, encontrar la corriente que fluye entre las terminales A y B cortocircuitadas. Eso es la corriente de Norton. Entonces corriente de Norton es 1 ampere. Y para terminar, pues nada más dibujo mi equivalencia. La fuente de corriente independiente en paralelo con la resistencia Norton, que la calculamos y nos dio el valor, se me olvidó, de 4 ohms.
aquí terminaría pues este ejercicio. Preguntas, comentarios. Y para que ustedes comprueben si lo quieren hacer a modo de ejercicio, pueden incluso hacer una transformación de fuente. Si yo hago una transformación de fuente, voy a encontrar que este voltaje, después de la transformación de fuente, es incluso el voltaje Thevenin, que sería Rn por I Norton. Eso es 1 por 4 volts, y R Thevenin pues es la misma resistencia que la de Norton, entonces también puedo tener una equivalencia lineal en ese sentido. 4 volts, que sería V Thevenin, en serie con una resistencia Thevenin de 4 ohms. ¿Qué significan las dos rayas? Que están en paralelo. Se refiere a esta raya, ¿verdad? Que están en paralelo. Pues sería todo, muchachos. Mañana hacemos otros ejemplos de teorema de Norton. Ustedes pueden hacer a modo de práctica, hacer el cálculo de voltaje Thevenin, o sea, sacar el voltaje entre las terminales de la resistencia de 5 ohms. Háganlo, sacan el voltaje en la resistencia de 5 ohms y tienen que encontrar que ese voltaje debe de ser de 4 volts. Resuelvan este circuito. Para hacer este cálculo no deben de cortocircuitar las terminales A y B, deben de dejar viva esta resistencia de 5 ohms. Entonces simplemente, si lo hago rápido, así a ojo de buen cubero dirían por ahí, puedo hacer el análisis de malla ya mental: 4 y 8, 12 y 8, 20 y 5, 25. Entonces aquí mi ecuación cambiaría (25 y 2 igual a 20). Recuerden que era menos 4 y 1, pero I1 es 2. La fuente de voltaje de este lado era de 12 más 8, 20. Entonces rápidamente calculo que I2 es 20 entre 25. Eso es 0.8 amperes. Y el voltaje de Thevenin es el voltaje en la resistencia de 5 ohms. Entonces 5 por 0.8, ¿cuánto creen que me da? Pues 4, muchachos. 4 volts. Y efectivamente se comprueba también esta linealidad, esta equivalencia. En el Wolfram no es que exista un operador de resistencia en paralelo, más bien nosotros planteamos
en papel, eso no se pone, en Wolfram son las ecuaciones de las mallas o de los nodos, en análisis nodal, en análisis de malla. Ya las equivalencias de resistores las vamos haciendo por aparte. Bueno, muchachos, nos vemos mañana y espero que tengan más dudas. Hasta mañana.